Iniciamos entonces este tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a transmitir acá en vivo y en directo. ¿Desde dónde? Riverview. Desde Riverview, New Brunswick. Tantos años nosotros en London, Dios mío, y ahora por acá en estas tierras más lejanas. Estamos conectados por la página de Facebook de la iglesia, de mi amado Jesús. Ahí en Facebook nos pueden encontrar. Y les doy la bienvenida. Estamos acá, muy contento de ver a la familia Álvarez Muñetones. ¿Es correcto? La familia Álvarez Muñetones, a la familia en representación de Juanito Talero, la familia Talero García, la familia Talero Pena, aquí el que les habla, y la pastora que está allá al frente, la familia Pena Sarmiento, aquí están José y Mafecita, contentos, y la bebé incorporada. Y les damos la bienvenida entonces a todos. Allá veo entonces ya conectado a mi hermano Jorge. Por ahí estaba, creo que está la hermana Sujei. Ya voy a mirarla. No sé, me aparecen 4 personas, pero el único que me saludó fue mi hermano Jorge. Listo. Entonces mi esposita me hace ayudar a avisarles a los demás para que... Yo les había mandado el mensaje a todos, pero pues decirles ahí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Alguien me puede decir, por favor, me puede recordar cómo se llamó el mensaje del viernes pasado? El estudio del viernes pasado. ¿Alguien me puede recordar? Estaba tratando, pero no. Estabas Era tratando. la continuación de cómo identificar una mentira. ¿Cómo identificar una mentira satánica? Fue la anterior, sí. Y lo pusieron en la iglesia. Lo pusieron en la iglesia. Y el otro día lo miré y ya llevaba como 250 vistas, o sea, una cosa, brum, porque esa clase de temas como que a la gente le interesa mucho. Pero ese fue el primer tema. El tema del viernes pasado fue descubriendo al engañador. Estuvimos hablando mucho sobre todo esto del engaño, es lo que hemos estado como hablando, ¿verdad? Y hoy vamos a pues más o menos hablar un poquito sobre el engaño, pero hoy vamos a tocarlo desde una manera un poco distinta. Y hoy vamos a enseñar un tema que se llama ¿cómo vencer nuestro peor enemigo? No le estoy hablando a los matrimonios, ¿no? Que por ahí las hermanas dicen amén y lo miran al hombre allá rayado. No. Hoy vamos a identificar quién es nuestro peor enemigo. ¿Amén? Hoy vamos a identificar quién es nuestro peor enemigo. Mira, ya está mi hermana Jenny, está mi hermana Antonieta, también las saludo, el Señor las bendiga. Antes de entrar en los versículos que hoy vamos a ver, quisiera escucharlos a ustedes. Enemigos famosos del pueblo de Dios. Háblenme ustedes de un enemigo que uno diga, esto fue una batalla que, me marcó y me enseñó cómo vencer esta clase de enemigos. El faraón, un enemigo así terrible del pueblo de Dios y ese enfrentamiento entre dioses. Dios, el único Dios verdadero contra los dioses de Egipto. Moisés contra faraón. Muy buena. Otro, un enemigo así famoso, poderoso, que uno diga, esa batalla siempre me inspiró. David y Goliat, claro, yo sabía que Juanchito le iba a decir porque eso en el grupo de jóvenes era, mejor dicho, de lo más inspirador. Claro, el niño que venció al gigante. Los filisteos, dice allá la hermana Antonieta, sí. Mi esposita, la pastora, un enemigo así famosísimo en la Biblia, que uno diga, wow, una batalla así tremenda. Pues me gusta la de Gedeón, ¿contra quién se enfrentó Gedeón? Pues contra ese ejército de los madianitas. Los madianitas, muy bien. Muy bien. Los gigantes de la tierra prometida. Los gigantes de la tierra prometida también, allá en tiempos de Josué, de Caleb. Tremendo, ¿no? También en tiempos de David había gigantes todavía. Vale, una historia así que tú digas,
en lo que así has visto, escuchado, que tú digas, uy, me parece tremendo ese enemigo de... No, vale. No, yo estaba confirmando. ¿Cuál? La de Elías y Abal. Elías y Jezabel. ¿Sí? Pero había otra. Porque la hermana Sujei está diciendo Jezabel. Muy bien, mi hermana Sujei. Los profetas de Baal. Elías contra los profetas de Baal y de Acera, bueno, también, sí. Sí, es una batalla. Son batallas famosas, ¿no? Batallas muy famosas. Acá la reina Esther. La reina Esther, Contra, sí, contra el malvado Amán. Contra Amán, sí, que era bien malvado. Bueno, hay muchas batallas. Muchas batallas famosas en la palabra de Dios. Ahora, de todos esos enemigos tan terribles, nosotros podemos aprender de cómo esos enemigos vinieron a atacar al pueblo de Dios. En el caso de los madianitas, ¿qué hacían los madianitas con Israel? ¿Qué era lo terrible de esos enemigos en ese tiempo? ¿Qué era lo que hacían los madianitas en contra de Israel que los tenía muy mal? No. Pues estaban ocupando la tierra que era prometida de ellos. No. ¿Qué era lo que hacían los madianitas que cuando los veían venir de, uy, escóndase, y se metían hasta debajo de la tierra para esconderse? Venían los madianitas con los ejércitos completos a saquear toda la tierra. Cogían ellos llegaban en plena época de la cosecha y arrasaban con toda la cosecha, animales, comida, o sea, dejaban a los israelitas muriéndose de hambre. Y así por años. Entonces, ¿qué aprendemos de esa clase de enemigo? Que hay enemigos en nuestra vida, porque recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra, o sea, el Antiguo Testamento nos muestra, a pesar de que fue algo históricamente cierto, o sea, sucedió en la historia, Dios tomó todos esos ejemplos para hoy mostrarnos lo que en el mundo espiritual sucede en realidad. Entonces los ejércitos madianitas, ahora en el cristianismo, se manifiestan de una manera espiritual. Los mismos espíritus, pero ya no en hombres, sino seres invisibles, que hacen con nuestra economía. Todo nuestro trabajo, nuestros ahorros, lo que uno hace, vienen y arrasan. Y uno está feliz porque va a recibir el pago, ya viene el cheque, llegó entonces la quincena, y eso medio uno lo alcanza a coger cuando ¡frum!, se fue todo. Y uno dice, ay, pero no me quedó nada. Y Juanito se ríe. El pobre Juanito dice, ya amén, y mira esa camioneta ya. Entonces, lo que dice mi hermana Sofía es cierto, los robaban, les robaban toda la comida, los saqueaban. Era terrible ese ejército, terrible. Entonces aprendemos cuando leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos esa clase de historias, debemos hacer este ejercicio. Si estoy leyendo el Antiguo Testamento, debo decir, bueno, Dios usó todo esto real para mostrarme hoy cómo los espíritus trabajan en contra mía, que hoy yo no soy judío, no soy israelita, pero por mi fe en Cristo soy hecho hijo de Dios y soy parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, como pueblo de Dios, tengo enemigos espirituales como los ejércitos de los madianitas. Otro de los casos que mencionamos, para explicarlo así rápidamente, de los enemigos, Goliat. ¿Qué representaría Goliat hoy en nuestra vida? Hoy como cristianos, ¿cómo traduzco la historia de Goliat en mi vida? Sabiendo que hoy ya es un Goliat espiritual. Problemas, el miedo. Bueno, Goliat, si nosotros estudiáramos a Goliat, un enemigo terrible del pueblo de Dios, ¿por qué? Porque Goliat, un solo hombre, sí era muy grande,
O sea, el tipo medía 3 metros, era gigante, era fuertísimo. Y yo me imagino el tipo una cara de asesino y de malo, pero impresionante. Pero lo que él había hecho con Israel es que un solo hombre tenía paralizado a todo un ejército. Todo un ejército estaba aterrorizado. Cuando ese hombre salía al campo de batalla a maldecir a Dios, el pueblo, no importa lo valientes que fueran, se escondían todos, desde el rey hasta el último del ejército. Entonces, un enemigo espiritual como Goliat significaría esa opresión espiritual que yo no lo logro ver, identificar, pero hay un gigante espiritual en mi ciudad que nos tiene a todas las iglesias cristianas aterrorizadas. El problema con los homeless, el problema con las drogas, la incredulidad, o un problema así que todas las iglesias digan, no, es que contra eso no hay nada que hacer, es que aquí no se puede levantar iglesia, es que eso no se puede vencer. Un gigante que nos tiene a todos los cristianos aterrorizados, lo cual el temor no es de Dios, es un espíritu que no es de Dios. Pero esa clase de espíritus como de Goliat lo que hacen es paralizar al pueblo cristiano, lo paralizan, le quitan las fuerzas de ser valientes y esforzados como Dios quiere que seamos, nos deja como gallinas, nos convierte en perfectas gallinas, cobardes, quedamos débiles ahí y no podemos contra una clase de gigantes de esos. Y por ejemplo aquí donde estamos en Canadá, esa clase de espíritus son muy comunes, muy comunes. Entonces no se puede levantar una iglesia así con mover de Dios y con milagros y sanidades y todo, porque es que eso aquí la gente no cree y eso aquí es muy difícil, y gigantes que paralizan nuestra fe. Entonces fíjense cómo nosotros estudiando los enemigos en la palabra de Dios aprendemos a aplicarlos en nuestra vida, amén, para poderlos enfrentar. Pero la enseñanza de hoy no es cómo vencer a esos enemigos que son tremendos y son terribles y decimos, claro, nos han llegado y nos han atacado. Un enemigo que te haya llegado hasta este momento, ¿vale? Así, un ejemplo. Un enemigo espiritual. Que tú digas, uy, no, me sentí acabada, me sentí pero terrible y con ese ataque, que yo sé que fue un ataque espiritual, fue un ataque a mi fe. No te ha llegado ningún ataque, has salido más que vencedora hasta este momento en todo. Vayan pensando cada uno de ustedes mientras Vale nos dice un ejemplo de uno de esos. Sueños. ¿En sueños, Juanito, te están atacando en sueños o te han atacado en sueños? Ahorita no, pero antes Te atacaban en sueños. sueños. Y sueños bien cochinos. Feos. Uy, sí. Uy, sí. El diablo es bien cochino y le pone a uno a soñar unas cosas que uno dice, uy, no. Por esos sueños parece. Terrible. Claro, ese es un enemigo. Eso es enemigo. José. Por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, en el trabajo, se levanta todo, o sea, todo sale mal. Entonces, entiende uno, o sea, y le prueban la paciencia a uno, le prueban el carácter, le prueban todo. Momentos que ya que empieza uno como hasta estallar. Entonces uno, pero, o sea, ahí es cuando uno dice, bueno, Algo está pasando. sí, porque cuando ve uno que todos, o sea, uno dice, no, o sea, se levantan todas las cosas así contra uno y, Muy al estilo de Job. pero entonces, Eso de Job fue algo terrible. cuando ves la sabiduría para poder identificar cuándo es que viene, cuándo es un ataque, para no poder caer, para no caer en la trampa. En la trampa del enemigo, sí. Vea, ahí Jenny está escribiendo, la pereza es un enemigo, sí. La pereza es un enemigo gigantesco. Y eso que dice Jenny le va apuntando al tema de hoy. Porque quiero pedirles que vayan a Mateo capítulo 15. La pereza es un gran enemigo, pero si nos damos cuenta, la pereza será un demonio. Y digo, te reprendo, demonio de pereza, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. ¿Sí? Y entonces uno ve el hermano que es así, todo flojo y que no quiere hacer nada y eso le pide permiso a una pierna para mover la otra.
el que es así, y entonces uno le dice, venga, mijo, voy a ministrarle liberación, y Señor, libera a este hombre del espíritu de pereza, y ¡pum!, el hombre queda así todo activo, y ahora sí, ¿sí? ¿Es un demonio? ¿Es un espíritu maligno, la pereza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Entonces, ya le vamos apuntando al tema de hoy. ¿Cuál será nuestro peor enemigo? ¿Cuál será nuestro peor enemigo? Porque hay enemigos espirituales reales, hay enemigos también carnales reales, o sea, enemigos físicos. Gente que me odia, gente que me aborrece, gente que me detesta. Y son mis enemigos a pesar de que yo pues los bendigo y yo no les hago nada malo, pero me odian a mí, ¿yo qué hago? Y son enemigos reales. Hay enemigos espirituales, claro, los demonios son reales. Y lo que estamos hablando de estas historias. Pero cuando hablamos en el caso de la pereza, háblenme de otro enemigo que ya sé que no es un demonio, pero que es un enemigo. Así en esta área como del carácter, de debilidades ya mías. Un enemigo. Así similar a la pereza o por esa línea. El doble ánimo. Doble ánimo. El doble ánimo se traduce en inconstancia. Eso es el doble ánimo. Traducción de doble ánimo, inconstancia. Traducción de inconstancia, una montaña rusa. Y hay gente que en la vida cristiana es como una montaña rusa, altos y bajos, altos y bajos. Uy, hoy estoy volando en Dios y ay, Señor, y aleluya, y lo llaman a uno pastor y se guerra espiritual y no sé qué, y va metidísima con Dios. Siguiente semana, oiga, la hermana se desapareció, no volvió a la iglesia. ¿Dónde andará? Hermana, ¿cómo sigue? Ay, no, pastor, terrible. Ay. ¿Y qué tiene? No, en mis luchas, en mis batallas, le dicen a uno. O sea, re mal. Y yo sufrí mucho con esa clase de gente. Y digo sufrí porque gracias a Dios el Señor ya se llevó toda esa gente. Pero yo sufrí porque era gente que lo ponía a uno, lo ocupaba a uno mentalmente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque pues uno como pastor quiere ver a toda su iglesia levantada, ¿verdad? Y uno tiene una persona que una semana está metidísima con Dios y pastor, tuve sueños y el Señor me habló esto y tal. Y por ahí me encontré, no sé si estará mi Biblia azul. ¿No ven la Biblia azul por ahí? Y les iba a mostrar ese papelito. Imagínense, en esta iglesia hubo gente que Dios les mostraba cosas en unos detalles tremendos. Tremendos. Y en esa Biblia encontré, porque esa Biblia yo la leí hace varios años, muchos años leí esa Biblia, y ya cuando las termino de leer las Biblias, por lo general las guardo y empiezo a leer otra nueva, de ceros. Y me puse a leer esta en estos días porque tenía la letra grande, y abrí y encontré el papel. Esta hermana, que es uno de estos casos del doble ánimo, de la montaña rusa de las emociones, Dios le dio un sueño con 3 personas de la iglesia, y le dio el sueño con imágenes de las personas, y ella me hizo los dibujitos y todo. Y me decía, mire, tal persona, Dios me mostró esto, hipocresía, una máscara de esas como las de teatro, me mostró, segunda persona, la segunda persona tenía un aviso por delante que decía arrogancia, y por la otra, y por detrás otro aviso que decía hipocresía. Y la otra persona que tenía como un gancho así en el cuello, que la primera persona la dominaba y hacía lo que quería con ella. O sea, cosas que son, yo sé que son cosas de Dios, porque Dios ha dado dones, talentos, llamados. Cada una de ellas está en una cárcel, enjaulada, y eso Dios lo dio en un momento en que esas personas estaban realmente pasando un momento espiritual terrible. Dios le revela a esta hermana eso. Ahora, todo este ejemplo, ¿por qué lo estoy usando? Uno como pastor, uno dice, gracias Dios, estás avivando los dones, estás usando los talentos, los llamados que le has dado al pueblo, y uno como pastor se siente orgulloso de eso. Uno se siente feliz de saber que no es uno el único que está trabajando por la obra de Dios, ¿verdad? Entonces uno está feliz con eso, y hermana, yo la animé mucho a ella, en especial a la intercesión, pero sus áreas de carácter eran terribles. Había tomado unas decisiones pésimas en su vida, y bueno, la montaña rusa de altos y bajos y altos y bajos y altos y bajos. Demasiado emocional, totalmente emocional.
a tal punto que eso le costó su relación con el Señor y hoy esa pobre mujer no está caminando con Dios. Y yo creo que el enemigo puso una partecita, el enemigo hablando del diablo, pero creo que el peor enemigo de ella es del que hoy vamos a hablar, su propio carácter, ella misma. El yo del viejo hombre, de mi anterior, o sea, mi vida anterior sin Cristo, la arrastró y la arrastró hacia atrás hasta que la aplastó y la hundió. Y yo tuve que hablar con ella hace como 2 meses tal vez, y me dio tristeza que cuando le pregunté cómo estaba su vida espiritual con Dios, dijo, no, yo sé que si hoy el Señor viene, yo no me voy con Él, yo sé que yo no soy salva. Y le dije, hermano, y después de tantos años, ¿a usted no le da dolor decir eso? Dice, me dijo, pues sí, pastor, pero ¿yo qué hago? Le dije, uy, Dios mío, qué falta de temor de Dios. Qué cosa tan terrible. Entonces de ese enemigo es el que hoy vamos a hablar. De nuestro carácter. Ese es el peor de todos los enemigos. ¿Por qué? Miren, la gente le echa al diablo la culpa de muchas cosas que el diablo no hace. Cosas que el diablo no hace. La pereza es algo que el diablo no pone. La pereza es algo que está en mi carne y que yo tengo que vencer. Mi hermana Antonieta dice, nuestro peor enemigo es la carne. Sí, amén. Está dentro de nosotros, la carne, pero no el cuerpo, porque pues el cuerpo como tal yo se lo consagro al Señor y Dios lo diseñó. Y pues el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero cuando hablamos de carne, hablamos de un carácter emocional, hablamos de traumas, hablamos de recuerdos, hablamos de iniquidades, pecados, maldiciones que hay en mí por mis familiares, cosas muy duras de vencer. Y en eso todos nosotros, todos los creyentes, tenemos que estar dándole y dándole continuamente a moler ese carácter. Porque si nosotros no molemos ese carácter, yo les digo, yo, si dejo de meterme con Dios, si yo me dejo de meter con Dios un día, la acumulación de todo el tiempo que yo he pasado con el Señor, especialmente ahora que he tenido más horas y horas en su presencia, un día que yo no me meta con Dios, esa acumulación me da como un backup, como una reserva. 2 días, yo creo que ya me empiezo a poner como carnal, irascible, ya el carácter así feo y todo. Pero yo sé que al tercer día que yo no me metiera con Dios, que no oré, que no leí la Biblia, que no lo busqué, yo sé que al tercer día vuelvo a ser una porquería de persona. Estoy seguro de eso. Porque mi carácter jamás va a cambiar. El único que coge ese carácter y lo frena y me da lo de Él para yo no ser yo, sino para ser más como Él, es el Señor. Y ahí es donde nosotros no entendemos por qué necesitamos orar. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia todos los días? ¿Por qué necesitamos un tiempo a solas con Dios? Porque cuando yo estoy a solas con Dios, me pasa que me desocupo de lo mío, me limpia de los pecados con su sangre, con su palabra, también me refresca el pensamiento, me hace entender lo que estoy haciendo mal, me redirecciona, pero a la misma vez me da de lo de Él, lo de Dios se me mete. Ahí donde está mi esposita sentada, yo recuerdo en esta semana tuve varios días en donde en mi tiempo a solas con Dios, en medio del tiempo con Dios, ahí sentado, no estaba orando, no estaba adorando, ni estaba leyendo la Biblia. Solo estaba sentado, con mis ojos cerrados, respirando. Y duré tal vez 15 o 20 minutos, solo haciendo eso, sentado, disfrutando la presencia de Dios. Y sentía que cada vez que respiraba, entraba. Y mire, cuando les digo estas cosas, siento la presencia de Dios sobre mí. Solo sentado. Porque Dios debemos entenderlo como una persona, como un ser que viene, yo estoy ahí, Él se sienta al lado. Cuando yo estuve en Colombia sin mi esposita, yo miraba las fotos y claro, su cara, siempre me encantó la cara de mi esposita hermosa, especialmente cuando ella se ríe, su figura, claro, todo.
Pero lo que más me llamaba la atención, no, yo sé que les da risa porque están, ay, sí, ay, no, ay, el pastor, ay, es medio cursi el pastor, pues no me importa ser cursi, estoy enamorado. Lo que más me llamaba la atención de las fotos que miraba con mi esposita era en las que estábamos cogidos de las manos y me miraba mis manos y decía, Dios, de lo que más extraño es de andar cogido de la mano con ella, de lo que más extraño, andar cogido de la mano. Y uno puede salir en esos momentos de uno tan enamorado, y todavía que estoy enamorado, uno a veces solo estar con la persona ahí al lado sentados. El escuchar decirle algo, el uno mirarla. Yo no sé cuánto les pasa. ¿Ya se nos fue el amor? Eso pasa con Cristo, eso pasa con Jesús. Y yo sé que entre ustedes más se vayan metiendo con Dios, más van a entender lo que les estoy hablando. Porque uno dice, les voy a poner solo mis ejemplos, mis casos para que ustedes no piensen que los estoy juzgando. Les voy a hablar de mi vida. Hace muchos años, cuando el pastor Antonio hablaba de sus experiencias con Dios, el pastor Antonio hablaba de orar 4 horas, 6 horas, orando. Y cuando él me decía eso, me decía, es que hay que meterse y meterse largo. Tú debes buscar eso, la presencia de Dios, pero ya en lo profundo, 4 horas, 6 horas en oración. Y yo le pregunté a él, yo le dije, pero pastor Toñito, ¿y qué habla uno con Dios en 6 horas? Porque es que 6 horas uno hablando con Dios es demasiado. Claro, lo máximo que yo había orado con Dios era 1 hora, 1 hora y media. Ahora imagínese uno pensar 6 horas, Señor, ya todo seco. Entonces, yo me imaginaba eso. 6 horas uno ahí de rodillas y Señor, y tal vez para algunos de ustedes el ejemplo hoy sea así como decir, ¿yo qué voy a hacer 6 horas orando? Eso es algo terrible. ¿Sí o no? O están diciendo, no, pastor, eso es fácil, ven, arranquemos, pastor. Mire, ya estoy teniendo aquí los primeros desmayados. Entonces, ya hoy que he disfrutado de la presencia del Señor, que he perseverado y sigo buscando y me meto con Él, yo digo, miro el reloj y digo, Dios mío, apenas tengo 1 hora y media para orar. Rápido, tengo que orar rápido porque solo tengo 1 hora y media. Porque ya sé que de mis 2 horas o 3 que vaya a pasar con Dios, ya sé que por lo menos 30 o 45 minutos son de mis cosas, de mi carácter, de que le hablé feo a mi esposa, de que me puse irascible. Y pongo el ejemplo, oh Señor, y es que estaba como irascible, Señor, y me vienen al pensamiento todas las veces que he tenido rabietas y he cometido errores, y eso lo hablo con Dios. Entonces en el ejercicio del recuerdo y de hablarlo con Dios se va pasando el tiempo. A lo que yo voy es que me siento con Él. ¿Y notan la diferencia? Yo no lo contemplaba hacia el inicio, yo no lo entendía. Les pongo otro ejemplo. Mi primer viaje a México. Mi primer viaje a México fue un error gigantesco, terrible. ¿Dios me usó? Sí, Dios me usó. Vidas vinieron a los pies del Señor, lo sé. Mucha gente vino a los pies del Señor. Dios me dio palabra, profecía, sé que hubo sanidades, Dios me usó. Pero para mi vida, ese viaje a México fue un desastre. Porque yo apenas estaba empezando como pastor, apenas estaba saltando de ser pastor de jóvenes a ser pastor de una iglesia, y en México me presentaron como el grande, el pastor de Canadá, y las iglesias más grandes de México me pidieron a mí, y mucho por ese orgullito de que venía de Canadá. Y eso para mí fue un desastre. ¿Saben por qué? Porque ahí fue que empecé yo a caer en Dios. Tremendo, ¿no? Apenas estaba empezando. Pero ahí fue donde yo empecé a caer. ¿Por qué razón? Porque yo venía chiquito, y chiquito en el secreto, ¿quién me conocía? Dios. Casi nadie, pero me conocía Dios. Era conocido por Él, y Él estaba conmigo y yo estaba con Él, y era maravilloso.
Pero ahora que salgo de eso y me saca y wow, comienza así la cosa y el boom allá y el pastor ese de Canadá y Dios lo está usando y todo. ¿Qué empezó a pasar con el pastor chiquito del secreto a solas con Dios? ¿Qué empezó a pasar? Ahora se agrandó. ¿Quién ganó? Pura estrategia satánica, pura estrategia diabólica. Porque ¿qué estaba haciendo el diablo? Dios me estaba usando, claro. Dios usa a un burro, usó la burra de Balaam. El grande no era yo. Dios se llevó la gloria siempre y yo nunca se la he robado al Señor. Pero yo como persona, mi carácter no estaba listo para eso, no estaba preparado para eso. El diablo estaba ganando terreno y comenzó a inflar mi ego, a inflar mi orgullo. Y entonces yo sentía que ahora mi oración era la que hacía la diferencia y que yo llegaba y que la cosa se tenía que transformar. Y ese orgullo y todo eso me lo traje para Canadá y comenzaron los desastres. Por eso hoy yo le doy gracias a Dios que me permitió quedarme con un remanente. Porque yo sé que el remanente que Dios ha dejado, número uno, me ama. Ha sido paciente con mis errores y ha crecido también conmigo. ¿Verdad? Hemos crecido juntos y hemos aprendido que el ser pastor hace parte de un llamado de Dios, pero que el pastor también está en formación. Amén. Que el pastor también está aprendiendo, está corrigiendo, se está formando en Dios. Y ya hoy yo le doy gracias a Dios por el sufrimiento, por las traiciones, por los abandonos, por las calumnias. Hoy le doy gracias a Dios por todos los problemas. ¿Por qué? Porque fue ese quebrantamiento el que me enseñó a ser humilde y a reconocer la verdad más grande de todas. ¿Cuál es? Que separado de Él nada puedo hacer. ¿Dónde estaba mi peor enemigo? ¿Allá en México? ¿En Canadá con toda la brujería y el satanismo que hay acá? ¿Dónde estaba mi peor enemigo? Escuchen lo que dice Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 10 en adelante. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Escuchen y presten atención para que comprendan, dice Jesús. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo siguiente, 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Dónde está mi peor enemigo? ¿Afuera o adentro? Adentro. 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 Mi peor enemigo soy yo. Mi carácter. Mi pereza. Para los que sufrimos de pereza, yo también sufro de pereza. Hay momentos que me dan una pereza terrible de hacer cosas. Hay un área de mi carácter que le he pedido a Dios que me ayude mucho a corregir. Y en inglés lo identifiqué cuando estaba en el fan show, en el college estudiando el año pasado. Allá lo identifiqué y dije: Dios, necesito corregir esto cuanto antes. En inglés es la palabra procrastination. Y en español es el posponer las cosas. Sé que tengo que hacer esto, pero ahorita no lo hago, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Y ese lo voy a hacer después es que no lo hago y termino pagando las consecuencias por no haberlo hecho. Entonces, fíjense que cuando uno entiende lo que Dios está haciendo en uno comienza a ganar. Yo comienzo a ganar. Porque empiezo a identificar las áreas terribles de mi vida que necesito corregir cuanto antes. ¿Quién es el mayor beneficiado? Número 1, yo. Número 2, mi pareja, mi esposa, mi familia, la congregación. Entonces, en este punto en el que yo estoy, hoy ustedes deben darle gracias a Dios porque tienen un pastor y una pastora muy diferentes que cuando empezamos. Más maduros, más molidos, más triturados, pero muchísimo menos orgullosos
y más humildes, más amorosos, más cercanos a Dios, más deseosos de la presencia de Dios, más que del activismo. Porque ese fue otro gran error en el ministerio, el activismo, el hacer cosas, el mostrar. Puras obras. Y pensaba que entre más obras estaba haciendo, mejor Dios me veía. No, todo el tiempo Dios me estuvo llamando al cuarto secreto, a que me encerrara con Él, a que estuviera en su presencia. Mire, cualquier persona, cualquiera de ustedes que está de visita aquí en la casa, pasa por aquí que ven las puertas del santuario, aquí son en vidrio, y pasan por acá y me ven ahí sentado así. Y vuelven y pasan a los 15 minutos, y yo sigo así. Yo estoy, mire, pero seguro, me quito el apellido. Que no pasan y dicen, este man si es que no hace, pero es nada, la pasa bueno ahí. No hace nada, se la gana fácil. ¿Sí o no? Arrepientas, dicen por ahí. Está meditando la palabra. No, yo sé eso me ha pasado a mí con los años. Yo estoy predicando y la gente está así meditando la palabra. Yo tenía uno en la iglesia que preciso me quedaba siempre de frente y así en la predicación, a los 10 minutos de empezar a predicar, empezaba a llamarme, me hacía... Y yo miraba y... No les estoy hablando de eso. Les estoy hablando de que cuando uno ya se mete en la presencia de Dios, uno empieza a recibir lo maravilloso que Dios tiene para dar. Imagínense ustedes han tenido experiencias con una persona muy sabia, con una persona a la cual uno le da gusto escuchar. ¿Sí las han tenido o no? Y uno se sienta y solo escucha y dice, wow, qué buen momento tuve. A todos nos ha pasado. Cuando yo hablo con mi pastor Antonio, me encanta escucharlo a él. Porque me habla un hombre sencillo, un hombre que no quiere brillar, un hombre que no quiere ser wow, sino un hombre que me ama. Y he entendido ahora, con todos mis errores y todas las equivocaciones que yo he hecho, he tomado malas decisiones y lo que me he equivocado en el ministerio, en decisiones tontas, en cosas bobas, en haber recibido gente que nunca... O sea, tantas cosas que hice tan mal. Hoy yo digo, Dios mío, yo tengo un pastor que de verdad me ama, porque viendo mis errores, viendo mis defectos, viéndome que estaba mal, incluso en mí llegó a ser el orgullo tan grande que cuando él trató de hablarme y corregirme hace varios años, yo no lo quise escuchar. Por eso hoy yo no juzgo a los hermanos que caen. Por eso hoy yo no soy severo con los hermanos que se equivocan y que se bajonean. Y creo que hoy ya lo pueden ver ustedes y lo pueden decir, o estoy equivocado. Cuando se han bajoneado y se han caído, ¿me han encontrado severo y intenso y malvado contra ustedes? ¿O cómo me han encontrado? Comprensivo, amoroso, paciente. Y yo tuve esa conversación con mis pastores. Y yo les dije a ellos, yo quiero ser con esta congregación lo que ustedes dos han sido conmigo, el pastor Antonio y el pastor Mauricio. Que en el momento en que yo estaba muy mal, lleno de orgullo, equivocado y todo, ellos se dedicaron a orar por mí, a amarme y a esperar en Dios. Y Dios tarda, pero llega. Y llegó el tiempo de quebrantamiento del pastor Carlos. Sencillo. Tenía que llegar. Hoy le doy gracias a Dios, porque el Señor me dio la fe, me dio el amor por Él y la perseverancia para poder estar acá y dar el testimonio. Porque otra persona simplemente hubiera renunciado y hubiera huido y ya, se escondería. Pero yo sé que Dios ha hecho esto en mi vida y tengo la capacidad de decirlo delante de ustedes y de todos los que van a escuchar, porque esto está quedando grabado y lo va a ver. Cualquier cantidad de personas lo pueden ver. Cualquiera tiene acceso a ese video y lo va a ver y le va a servir de ejemplo para entender que tenemos que escuchar con atención las palabras de Jesús y que el primero en el que nos tenemos que encargar en nuestra vida cristiana no es en cambiar a tu esposo, a tu esposa, a los hijos,
al primero que tenemos que corregir, destruir, demoler, es ese carácter terrible que no nos sirve. Y nosotros sabemos cómo identificar nuestros propios enemigos, ¿verdad? Algunos tenemos enemigos de incredulidad. Yo los tuve. A pesar de que siempre he sido una persona como de fe, es curioso porque tengo fe para unas cosas, pero cuando escuchaba otras yo me decía, uy, difícil de creer eso, como que luché mucho con la incredulidad. Lo que les digo, el orgullo ha sido un enemigo para mí terrible, además de que vengo de una familia con unas iniquidades de orgullo gigantescas. El orgullo en mi familia es gigantesco, gigantesco. Yo tengo una familia que tiene la nevera desocupada, sí, con la nevera desocupada andando en un Mercedes-Benz viejo, obviamente, pero con la nevera pelada, debiendo el arriendo y creyéndose así la gente más grande de, Dios mío, mi familia ha sido así. Entonces yo lucho contra eso, porque está en mis genes, está en mi sangre y va a estar ahí siempre. Entonces a mí me toca todo el tiempo. Gracias a Dios, Dios me dio un machete poderosísimo. Que todo el tiempo me está diciendo, bájele, no señor. Mi machete idóneo. Sí, amén, vea, ya hay otro. Sí, señora, la esposa es una gran ayuda cuando uno tiene problemas en el carácter. La esposa es la ayuda idónea que Dios nos dio. Porque la esposa le ayuda a corregir cosas que uno es ciego, que uno no quiere entender. Y la esposa le dice, no señor, así no es. Por eso un hombre sabio aprende a escuchar a su esposa. Amén. Pues la mujer de Dios, claro, pues es que estoy hablando entre cristianos. Estoy hablando entre cristianos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a mí me compete? Ok, escuchen lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo en el versículo 10, oíd y entended. ¿Qué me compete a mí? Vine a la iglesia, escuché el mensaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa entender? Aquí en este contexto, ¿qué significa entender? Aceptarlo. Decir, esto es conmigo. Amén. ¿Por qué mi predicación me ha generado tantos enemigos? Porque cuando yo predico esta clase de cosas, y digamos, yo estoy hablando estos ejemplos, pero no digo que pasa conmigo, la persona que está en eso, ¿qué siente? Que le estoy echando todo el cuento a esa persona. Pero estaba hablando ¿de quién? ¿De la persona? Estaba hablando muchas veces de mis propias cosas. Por eso estoy haciendo esto ahorita, poniéndome yo aquí como ejemplo, para que nadie piense que le estoy echando la indirecta. Es por eso. Entonces, ahí es donde yo necesito recapacitar. Bueno, yo he creído en el Señor, yo he creído en Jesús. ¿Cuántos han creído aquí en Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús, el que nació allá en Belén, en Judá, en Israel, ustedes creen que Él murió por sus pecados? ¿Que vivió una vida santa y perfecta sin pecado porque es el Hijo de Dios? ¿Y ustedes creen que Él resucitó entre los muertos? ¿Ustedes creen eso? ¿Sí lo creen? ¿Ustedes creen que Él regresará por segunda vez a juzgar toda la tierra y a ser rey para siempre de este planeta y del universo? Yo también he creído eso. Ahora, después de esta declaración de fe, de algo que realmente sabemos que pasó y lo vivimos, ahora ¿qué sigue? Sigue el comenzar a demoler estas cosas que Jesús tiene que demoler, derribar, destruir en mi vida. Amén. Y para esto es que Dios levanta los ministerios. Porque muchas veces no entendemos por qué el carácter del pastor es así. Muchas veces no entendemos por qué el pastor predica una palabra así. Por qué el pastor pone un ejemplo de esos. Por qué el pastor... Hombre, porque Dios está usando eso para demoler algo en mí.
Se los voy a leer para que no les quede la duda. Amén. Se los voy a leer. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 1. De cómo Dios utiliza a sus siervos. En este caso, este era un profeta. Jeremías era un profeta, no era un pastor, era un profeta. Pero el Señor utiliza los ministerios, los hombres de Dios que Él ha llamado, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, los 5 ministerios que el Señor ha usado, los usa de esta manera. Dice versículo 10. Bueno, vamos a leer el 9, del 9 en adelante. Jeremías 1, 9 en adelante dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué significa? Que cuando Jeremías hablara, ¿de quién provenían las palabras? ¿De su cabeza? ¿De su estudio bíblico? Eran palabras que venían de Dios. Dios le había puesto a Jeremías las palabras. ¿Cuál era el propósito de esas palabras? ¿Para qué iban a ser enviadas esas palabras? Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, o sea, Jeremías le hablaría a naciones enteras, sobre reinos también, dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pregunta, ¿de qué está hablando en esas 4 dimensiones? ¿De qué está hablando? Que una predicación, traigámoslo al tiempo de hoy, una predicación que viene realmente revelada por Dios, una predicación que viene de Dios, el mensaje para su siervo, que pasa tiempo en su presencia, que lo ama, que lo busca, que quiere realmente glorificarlo y no brillar el siervo, sino que Dios haga su obra en la gente. ¿Qué va a hacer Dios con ese siervo? Le va a dar un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué va a hacer principalmente? ¿Qué va a comenzar a hacer ese mensaje? Va a arrancar. ¿Qué arranca un mensaje? Denme ejemplos bíblicos de cosas que arranca un mensaje. ¿Qué se arranca normalmente en la jardinería? ¿Qué arranco yo en la jardinería? Un palo seco. ¿Qué más arranco en la jardinería? La maleza, la hierba mala. ¿Cuántos han tenido que arrancar un árbol? Arrancarlo, que di, me cansé de este pedazo de palo aquí, no lo quiero más y lo voy a arrancar. A usted le tocó, ¿no? A mí también me ha tocado. ¿Qué tan fácil es arrancar un árbol? No cortarlo, no mocharlo, arrancarlo de raíz. ¿Qué tal el hueco que le toca hacer a uno? Tremendo, es tremendo esfuerzo. Uno no se imagina que la raíz llegue tan profunda y tan lejos. Arrancar en la Biblia, ¿qué significa? Hay algo que Dios principalmente quiere arrancar de nuestras vidas. ¿Y saben qué es? Las raíces de amargura. Eso está en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Yo no les voy a hablar aquí cosas que me invente. Eso ya está todo escrito. Está todo escrito. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mire lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, que no se salve, que no lo logre. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. ¿Se da cuenta? Entonces un mensaje, una predicación, un estudio bíblico, ¿qué arranca en mi vida? La amargura. ¿Amargura por qué? Porque me ofendieron, porque me dañaron, porque me hicieron algo malo y me quedé ahí con esa espinita. Nunca lo hablé con la persona, porque ¿qué hay que hacer cuando alguien me ofende, hace algo malo? ¿Cuál fue el consejo de Jesús? Ve a tu hermano y los dos solos arreglen el problema. ¿Uno se puede equivocar con alguien? Claro que se puede equivocar, pero ¿qué hay que hacer? Ir a hablarlo. Ay, no, es que a mí no me gusta la confrontación, yo le huyo a los problemas. No haga eso. Eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Hay es que hablarlas. Mire, usted hizo esto y no me gustó. Uy, mire, perdóneme. Yo ni siquiera me di cuenta que fui tan bruto, tan imprudente. Perdóneme. Ya. Así trabaja Dios. Entonces fíjense cómo la predicación, el estudio bíblico siempre tiene un propósito. Para eso Dios lo puso. Arrancar, destruir. ¿Qué destruyo? Otro ejemplo bíblico, porque yo los voy a bombardear de versículos a ustedes. Para que se den cuenta que uno aquí no habla carreta, ni psicología, ni nada, no, palabra. ¿Qué derriba uno? Díganme ustedes qué derriba uno.
El orgullo es un gigante que uno debe derribar, es cierto. Altivez, soberbia, arrogancia, derribarla. Las iniquidades también se derriban. La incredulidad también puede levantar una pared gigante delante de mí. Pero estoy buscando el versículo aquí en segunda de Corintios, que creo que es el versículo capítulo 3, el velo, vista, tu gracia. Es que el mismo velo descubierto es, no. Oh, creo que aquí está. No está. No, perdóneme porque no lo escribí. No lo escribí y no lo recuerdo el versículo, así es que bueno. Pero sí, todas esas cosas uno derriba. Uno derriba los argumentos que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Uno derriba la altivez, uno derriba la soberbia. ¿Por qué la Biblia está hablando de derribar? Porque cuando yo he construido esas cosas en mi vida es como si hubiera levantado un muro muy alto. Y cuando yo estoy en ese muro, yo estoy detrás de ese muro, significa que es una barrera que he puesto para con los demás. Y nadie puede atravesar eso. ¿Por qué? Porque por mi orgullo nadie me puede llegar. ¿Me comprenden? Son cosas que uno edifica en la vida. Entonces la palabra de Dios también está diseñada para derribar todas esas cosas. La predicación de la palabra, para arruinar, para derribar. Pero también la palabra de Dios hace esta parte muy importante, que es edificar y plantar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Y vamos a cerrar el mensaje. ¿Qué quiere el Señor? Primero, que comprendamos que tenemos una batalla espiritual. Amén. Hay un enemigo espiritual que tenemos que vencer. No se me distraigan. El apóstol Pablo mismo lo dijo allá en Efesios 6, 11 en adelante. Él dice, ojo, que tenemos una batalla espiritual que no es contra personas. Tenemos una batalla espiritual. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Bueno. Pero Jesús nos está dando la clave para poder llegar a enfrentarnos a esas fuerzas del mal. Jesús nos está dando la clave. ¿Por qué no le debo tener miedo a esos enemigos espirituales que son tan fuertes, tan poderosos? ¿Por qué no le debo tener miedo? ¿Por qué? Hay un versículo clave, súper clave en la Biblia, que ojalá ustedes lo puedan saber de memoria. Proverbios 16:32. Dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad. ¿Qué significa? Que antes de yo ser conquistador, antes de yo ser predicador, antes de ganarme las almas, antes de decir, yo quiero que Dios me use con mucho poder, yo quiero primero tener un tiempo en el cual yo mismo ya he ganado mis propias batallas, mis propias luchas. Amén. Láncense esos desafíos. Láncense esos desafíos. Antes de que el Señor me usara en el ministerio y en las cosas, yo tuve batallas muy fuertes, gigantes en mi vida. ¿Cuál es? La pornografía. Un gigante terriblemente difícil. De oración de mis pastores, de liberación, de humillarse uno, llegar donde su pastor, que es un hombre tremendo de Dios y muy entregado al Señor y todo, y uno llegar a decirle, no, pastor, perdóneme, es que mire, yo necesito que me ayude porque es que no puedo dejar la pornografía. Y cuando hablo de pornografía les quiero hacer una aclaración, porque es que lo escuché de una persona ya cristiana de muchos años. Por eso yo les digo y los animo, no importa cuánto tiempo lleven en Dios, sigan luchando, no se dejen vencer por un enemigo, sigan luchando, síganle dándole, síganlo moliendo. Si es espiritual o si es su carne, nunca se rindan, sigan. Esta persona de muchos años en el cristianismo, cuando fue expuesto porque su familia lo encontró viendo pornografía,
Dijo, no, tampoco es que fuera pornografía. Hizo, no, yo no estaba viendo pornografía, estaba viendo unas mujeres desnudas. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué uno ve una mujer desnuda? Para lo mismo que uno ve los actos sexuales y las porquerías. Para codiciar eso y para desear eso. Es lo mismo. Pero fíjese cómo el orgullo lo enceguece a uno. Fíjese cómo estas áreas que uno no trabaja en su vida lo pueden apartar de la gracia de Dios, perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nosotros. Yo lo puedo decir. Ha sido muy paciente conmigo tantos años ofendiéndolo y de todo. Y yo digo, Dios mío, con tantos errores en medio del orgullo, yo digo, ¿cuánto Dios lo ama a uno? ¿Cuánto Dios lo ama a uno? En medio de todo eso, Dios nunca me dejó torcer la doctrina. Dios me mantuvo fiel a mi esposa. Dios me mantuvo un hombre íntegro, recto en muchas cosas que yo digo, hubiera podido ser un desastre en mi vida. Pero dése cuenta de la paciencia de Dios para con uno. Por eso yo les animo a que identifiquen esa área en su vida que hoy es de obstáculo. Hoy. Y que batallen contra eso, sean sinceros con Dios. Y los quiero invitar. Hablen con sus pastores si ustedes no lo están logrando. Pidan ayuda. Pidan ayuda. Mi esposa y yo pedimos consejerías una vez tuvimos una consejería con los dos pastores, el pastor Mauricio y el pastor Antonio. Otra vez, no hace mucho tiempo, tuvimos un desacuerdo con ella y no nos pudimos realmente entender. Y yo le dije, no, tenemos que hablar con nuestro pastor. Y hablamos con el pastor Antonio. Y nosotros somos pastores, y no de 1 ni de 5 años. ¿Ya cuántos llevamos de pastores? ¿10 años? ¿11 años? ¿12 años? Uy, Dios mío, ya se me olvidó cuánto. Años y años sirviéndole al Señor. Pero nosotros, y yo les digo, yo voy a perseverar hasta lograrlo, como decía Pablo. Y los defectos y los errores que yo tenga, yo les agradezco a ustedes, número 1, que oren, sigan orando por su pastor. Padre, ayúdalo a vencer en sus áreas, dale fuerza a nuestro pastor, bendecimos a nuestro pastor. Pero si yo me equivoco en algo con ustedes, yo les pido el favor, vengan corriendo a decírmelo. Y digan, pastor, mire, usted dijo esto que me ofendió. O yo no tengo claro esto, pastor. Mire, esto no me quedó muy claro, explíquemelo. Entre más construyamos nosotros una relación de comunicación, de entendimiento, más lejos vamos a llegar juntos. ¿O cuántos están listos ya para cambiar de pastor y decir, no, eso con este pastor ya no se pudo, me voy de la iglesia? Entonces es igual que en el matrimonio y en todas las relaciones. Necesitamos conocernos, necesitamos trabajar juntos por esta obra que Dios nos dio a sacar adelante. Amén. Luchen por sus gigantes, venzan. Isaías 58 nos da el ejemplo de para qué funciona el verdadero ayuno. Isaías 58, no se les olvide, nos habla que el verdadero ayuno es para romper todas esas cadenas, esos lazos. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? Cosas que no nos dejan seguir adelante. Por eso dice que son lazos, porque lo amarran a uno y le impiden caminar. Y es por eso. Luchen, vénzanos. Y en tanto Dios nos tiene a nosotros acá como un remanente en Canadá, porque sí, somos poquitos hermanos, pero seguimos como remanente buscándolo a Él. Fíjense hacia dónde nos está dirigiendo Dios. Hacia dónde nos está dirigiendo Dios. Si nosotros, un remanente fiel al Señor, nos dedicamos a trabajar en estas áreas personales, ¿qué va a pasar con nosotros en unos meses, en un año, en 2 años, cuando nosotros estemos mucho más trabajados por Dios, mucho más formados? ¿Qué va a ver la gente en nosotros? ¿Otros cristianos más? Van a empezar a ver a Cristo en nosotros. Y cuando la gente vea a Cristo, hermanos, la gente se iba detrás de Cristo, porque Cristo es lo que este mundo necesita. Pero Jesús se va a ver en nosotros si molemos este enemigo, si lo cogemos y lo derribamos y lo destruimos. De lo contrario, de nada nos sirve ir a predicarle, hablarle a la gente, tumbarle sus ídolos. Las últimas palabras que le hablé a mi abuela,
Mi abuela materna, que fue la que me crió, yo crecí con mi abuelita, no con mi mamá, con mi abuelita materna, y ella fue mi amor. A mi mamá casi siempre le he dicho mamá, muy rara vez le digo mamita, pero a la abuela me derretía, le cogía las manos, las besaba. O sea, yo con la abuela era una cosa impresionante. Impresionante mi apego a la abuela. Y mis últimas palabras a mi abuela antes de que ella muriera fue: abuela, yo no le voy a tumbar a usted todos estos cuadros, ídolos que ustedes tienen. De nada me sirve tumbárselos de las paredes y romperlos, porque esos ídolos no es que estén colgados en las paredes porque a usted les gusta la decoración o no. Esos ídolos están en sus corazones, y es de sus corazones que Dios los quiere derribar. Pero yo no puedo hacer eso. Dios lo puede hacer si ustedes se arrepienten y ven la maldad de todo eso, porque todo eso ofende a mi Señor. Pero yo a ustedes los amo y voy a seguir orando por ustedes. Fueron las últimas palabras. Cerré la puerta. A los pocos meses mi abuela murió. Nosotros no cambiamos a nadie. Hay una persona a la que sí podemos trabajar muchísimo. ¿Saben en quién? Cojan el dedo con el que se señala mucho y... en mí. En mí. En mí. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece si oramos? ¿Les parece si oramos allá? Vamos entonces a poner esto delante del Señor. Y mire tan lindo este versículo, si aquí lo tengo subrayado en Jeremías 1:19. Mire lo que dice, después de que uno trabaja todas estas cosas con Dios, ¿no? Dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios está con nosotros, Dios nos ama. Amén. No nos demos por vencidos, vamos a creerle al Señor. Padre, te damos honor, te damos gloria y alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Y bueno, hoy traemos delante de ti, Señor, todo esto, Dios, que tú has querido hablarnos hoy, Señor. Has puesto estas palabras en mi boca, Padre. Yo había sentido mucho hablar de esto, del verdadero enemigo. El verdadero enemigo que somos nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestra carne, Señor. Ese pecado que tanto nos gustó y que Señor, nos dio tanta lucha de dejar, y que aún todavía quiere volver y salir. Por eso, Señor, nosotros te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Padre, y pedimos perdón por los pecados de nuestra familia. Sí, Padre, porque mucha familia nuestra ha pecado contra ti y murieron así en pecados, y su sangre, Señor, está en nosotros, porque sus genes son los nuestros. Y esos pecados viajaron, Señor, a nosotros, y hoy encontramos en nosotros la reunión de todo ese mal carácter, de todas esas tendencias hacia áreas malas, dañinas, destructivas, que pues, Señor, tú nos quieres liberar de todo esto, Dios. Danos, Espíritu Santo, la capacidad de poder entender estas palabras, que pues son palabras sencillas, no son tan profundas, Señor. Son palabras sencillas pero muy claras, que nos hablan al corazón, porque es de este corazón. Este mismo Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este corazón es perverso, y por eso tenemos que entregártelo, Señor, y recibir de ti un corazón nuevo, y estar dispuestos al trato que quieras tener con nosotros, a la disciplina, someternos, Señor, también, porque necesitamos, Señor, ponernos disciplinas en la vida, metas, y luchar y perseverar para lograr esas metas. Necesitamos lograr las metas, Señor. El tener una relación diaria contigo, una disciplina en la oración, el ponernos, Señor, lo hemos venido animando mucho, empezar con 15 minutos de oración diario, y después subir ahí la siguiente semana a los 30 minutos, después a los 45, y después a la hora. Y ya cuando uno llegue a la hora, sostenerse en esa horita de ahí en adelante. Esa es la forma en que uno va logrando las cosas. El ejercicio, los deportes, el estudio, todo nos enseña que con la disciplina se puede lograr. Danos, Señor, esta fuerza para tener esta disciplina a todos, Dios. Y los que hemos llegado a un nivel, Señor, no nos permitas bajarnos de ahí, sino al contrario, echarle más para aumentar. Y así, Señor, estar todos en la línea que tú quieres, en donde tu Espíritu es el que hace la obra y no nosotros. Eso lo encontré yo, que mi peor error fue salir del tiempo contigo, dejar los tiempos de oración por las actividades, por los compromisos, por las ocupaciones y por las distracciones, y muchas veces perder el tiempo, Señor, en personas que no he debido, Señor. Por eso hoy yo he aprendido, Señor, y te doy gracias, que me tuviste misericordia y paciencia,
para poder entender que mi mayor trabajo que debo hacer es buscarte y pasar la mayor cantidad de tiempo posible contigo. Que ahí es en donde están todas las victorias y ese es el secreto del éxito de la vida cristiana. Estar a solas contigo, Dios. A solas contigo, Dios. Es allí donde tú fortaleces, formas, es allí donde liberas, es allí donde tú, Señor, levantas, es allí donde nos muestras tu amor y nos conmueves y nos enamoras, es allí donde están las batallas contra enemigos espirituales, es ahí donde está todo, la dirección sabia, todo, Señor, está a solas contigo, Dios. Y fue lo que el Señor, fue lo que Jesús más nos mostró. Pasó más tiempo, Señor, invirtió más tiempo Él en la oración y el secreto contigo que en su ministerio. Mucho más tiempo. Y esto es algo maravilloso. Y queremos aprender de esto, Señor. Danos las fuerzas. Danos también lo que estamos necesitando tanto, espíritu de gracia, espíritu de oración, para poder perseverar, Señor, porque esto es algo espiritual que tú das. Y Señor, te quiero pedir que por favor derrames sobre tu pueblo una sed y un hambre de ti, de tu presencia, de alabarte, que es delicioso alabarte, Señor, en la casa, a solas, tener ese tiempo. También sed y hambre de tu palabra, porque mira cuántas enseñanzas tan bellas salen de este libro precioso. Tanta sabiduría, tantas riquezas, Dios, que hay acá. Y que tú nos las hablas a nosotros así, sencillamente. Y que predicar no es tan difícil, Señor. Lo único que el secreto de la predicación está en pasar tiempo a solas contigo. Y eso que uno vive y todo eso, dejarse dirigir por el Espíritu y ya. Tú haces la obra, Señor. Eres tú el que lo hace realmente. Nosotros solo somos vasijas, mensajeros. Eso somos, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor. Te amamos mucho, te damos la gloria. Atamos toda la contaminación que ha salido. La enviamos al abismo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos los pecados que fueron expuestos, les ordenamos salir ahora de las vidas, soltar ahora las vidas. Espíritus malignos, demonios que estén entre el pueblo, ahora mismo los atamos, los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen todos los velos que los demonios pusieron en el nombre de Jesucristo. Y Señor, quedamos en tu presencia, Dios. Dirígenos y guíanos, Señor. Vamos a tener una asamblea general terminada este tiempo. Guíanos y dirígenos allí también, Padre. Te amamos mucho, Dios, y te damos honor y te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de retracción y de venganza y furia de las tinieblas y lo enviamos al abismo y destruimos la oración contraria y destruimos todo plan y ataque contra nosotros en el nombre de Jesús. Y es en tu paz y en tu unidad, en tu presencia, donde habitamos y donde quedaremos el resto de la noche, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gloria al Señor por eso. Toda la gloria es para Él. Quiero invitarlos a los que están conectados a que por favor ahora vamos a hacer una videollamada a través del WhatsApp de la pastora. Vamos a hacer una videollamada y vamos a tener una asamblea. Va a ser una reunión muy corta, muy corta, pero que pues vamos a tocar los temas directos y entonces no les quitaré más tiempo. Dios les bendiga a todos los que están acá y bueno, a los que van a ver el video, el Señor les bendiga grandemente.